capítulo número 4, versículo número 1 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer hoy en esta versión. Quiero tomarme un minuto para recomendarle, no es camisa de fuerza ni mucho menos, pero quiero recomendarle mucho esta versión de la Nueva Traducción Viviente. He estado leyéndola más seguido la traducción, porque yo soy team Reina y Valera, pero ahora me estoy volviendo más team de esta versión y aprendo muchísimo y comparo con las otras versiones y todo, pero esta es tan clara, tan contundente, tan precisa para mí en el contenido de sus mensajes, como encierra la idea, se me hace tan fácil entenderla en esta versión. Y esto, aunque ya lo había leído, no lo había entendido como lo entendí en esta versión. Así que préstele atención, vamos a leer bastante, pero necesito que usted esté atento para que podamos aprender. ¿Listo? Versículo número 1 dice así, me lo ponen acá por favor también. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Que hizo Dios de entrar en su descanso. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ahí está. Hebreos capítulo número 4, versículo 1 en la Nueva Traducción Viviente. Necesito que me ayuden acá a ponerla para que vamos a leer bastante y estén ahí conmigo. ¿Listo? Hebreos capítulo número 4, Hebreos 4, versículo 1, Nueva Traducción Viviente. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Ya? Ahora sí, muy bien, gracias. Dice, todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo Dios de entrar en su descanso. Présteme atención. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Está hablando de un descanso prometido y dice el escritor que debemos tener miedo, literal, de no alcanzar este descanso. Versículo número 2 dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, haciendo diferencias de los hebreos con los gentiles. Pero a ellos no les sirvió de nada, porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Ojo a esto, solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde el inicio del mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en el otro pasaje Dios dijo, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Hagamos un pare ahí. ¿De qué está hablando el escritor? Está hablando de un descanso y primero hace referencia al descanso del séptimo día, pero más adelante va a ver que no hace referencia a ese descanso, sino que lo toma como un ejemplo, pero está hablando de un descanso mayor. Escúcheme muy bien. Y está hablando de que este descanso primero fue para los hebreos y que ellos no creyeron el mensaje. Y que después dijo que se les había dado una oportunidad y que en la segunda oportunidad no obedecieron el mensaje. Escuche esto. Por ende, por como no creyeron y no obedecieron, dice, ellos quedaron exentos del descanso. Es lo que está diciendo la Biblia. Ahora el versículo 7 dice, entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, otra oportunidad. Y ese tiempo es hoy, dice el escritor. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Más bien,
si Josué hubiera logrado darles ese descanso, el del séptimo día, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial, dice la Biblia, en espera para el pueblo de Dios. Y aquí hay una gran diferencia. En otras palabras, cuando se habla de un descanso especial, de otro descanso, que no es el descanso que le dio Josué, porque ellos creían que iban a descansar cuando tuvieran la tierra prometida, según la historia, sino que haciendo referencia a ese día séptimo, que era cuando Dios descansó y mandó al pueblo a descansar. Pero en estos versículos también hace referencia a un descanso superior, a un descanso especial, dice la Biblia, y a un descanso que no era el que Josué les había dado, les iba a dar, sino que otro tipo de descanso. ¿Qué está hablando la Biblia? Y me tomé la tarea de averiguar bien de qué se trataba. Y ese descanso no es otra cosa que la salvación. Escuche esto. Y hace referencias tremendas, y aquí es donde nos dividimos teológicamente, porque hay algunos que son calvinistas, otros son arminianos, y creen que sí se pierde, que no se pierde. Y entramos en diferencias teológicas que están bien, que cada uno puede tener su línea, pero cuando usted lee estos textos con cuidado, se da cuenta que el Señor está hablando de que ese descanso que Él habla lo abrió para todos. La salvación prometida en Jesús se abrió para todos. No era un tema de predestinación de que algunos iban a ser salvos y otros no. No era un tema, sino que este plan, este descanso, esta salvación completa en Cristo Jesús era abierta no solo a los hebreos, sino también a todos los gentiles. Y sigue diciendo la Escritura en el versículo número 10: pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, dice la Biblia, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, versículo número 11: hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, dice la Biblia. Ojo lo que dice el texto. Tienes que hacer todo lo posible por entrar en ese descanso, por estar dentro de esa promesa del descanso, de la salvación. Pero si desobedeces, escúcheme muy bien, como lo hizo el pueblo de Israel, caerá, quedará exento de ese descanso. Versículo 12: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra y entra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, dice la Biblia. ¡Qué tremendo! Y termina la historia del descanso en el versículo número 13 diciendo lo siguiente: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Repito, no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos, ¿qué dice la Biblia? Cuentas. Es un pasaje impresionante en esta versión, que podemos centralizarlos en varios temas, en varias discordias, como le digo, varias corrientes teológicas. Pero yo no voy a detenerme en eso, porque ese no es el propósito. El propósito es más allá de cualquier corriente teológica, si la salvación se pierde o no se pierde. El punto es hablarle de la predestinación desde la forma como considera su pastor que lo ve. Porque yo quiero ser muy claro con ustedes: hay muchas corrientes, muchas cosas que creen una cosa, que creen otra. Pero me veo en la necesidad de explicarle lo que yo pienso y lo que yo creo en temas donde no parece que no hubiese una verdad absoluta. Ahora, usted tiene que madurar y entender esto, porque en los tiempos de Jesús se daba. Había algo que se llamaba el Sanedrín, y en ese Sanedrín venían los principales sacerdotes de todas las ciudades y las regiones. Unos eran los saduceos,
otros eran los fariseos, otros eran los escribas, y habían una cantidad de sectas o corrientes, y estos se clasificaban como escribas, fariseos, saduceos, se clasificaban por su interpretación de las escrituras. Cada uno tenía la misma Biblia, pero la interpretaban diferente. Y cuando hacían el concilio en el Sanedrín, entonces aquí había esto era peor que una sesión del Congreso de Colombia. Todo el mundo decía, contradecía, usaba la palabra según como la veía. Y había unas discordias tremendas en el Sanedrín cuando todas estas corrientes de interpretación venían y no se ponían de acuerdo en nada. Y ahí es donde Jesús dice: tienen la ley, pero no la ven. Tienen la ley y no la cumplen. Y esto pasa en el día de hoy. Lo digo porque usted allá afuera escucha cosas, usted allá afuera ojalá no escuche, pero estamos expuestos a escuchar tanta cosa, tanta interpretación, tanta cosa que se dice. Y hay que tener cuidado. Cuidado, porque en medio de esas interpretaciones podemos estar cayendo en un error y fallando a la fidelidad de la palabra en sí. Pero bueno, en medio de esas interpretaciones no quiero quedarme en eso, sino en que veamos la predestinación, los caminos y cómo Dios los presenta aquí. Y quiero quedarme con el pasaje que nos enseña, número uno, que hay un descanso, hay una salvación. Esto es parte de nuestra fe y son cosas que no son refutables dentro de los pensamientos distintos. Algo que tiene de bueno los pensamientos distintos teológicos es que en lo que es la doctrina fundamental no hay discordia. La discordia es en algún tipo de interpretación de algún caso, pero en lo que es doctrinal, por lo general, toda esta gente se ponía de acuerdo. Y esto es lo más bonito, que lo que no se puede tocar, pues está claro, está fundamentado y está bien. Y dentro de eso es que todos concuerdan de que hay una salvación. Todos concuerdan de que la única forma de llegar a esa salvación es por medio de Jesucristo. No lo que nos enseñaron en la religión tradicional, no es María, es Jesús el que murió por nosotros. Todos concuerdan que hay una eternidad, todos concuerdan que hay un cielo, aunque no todos concuerdan que hay un infierno. Algunos dicen que el infierno es la tierra y que uno aquí todo lo paga. Eso no dice la Biblia, algunos creen eso. Pero concuerdan con que hay una eternidad, hay una salvación, hay un lugar. Que el descanso que dice la Biblia no tiene nada que ver con un estado de paz, sino que tiene que ver con un lugar. Dice: mi lugar de descanso. Está hablando de un lugar donde vamos a ir los que vamos a descansar o a ser salvos, en otras palabras. Y cuando pensamos en que hay un lugar y de que la salvación está para nosotros, también el versículo, estos textos nos hablan que la decisión, y aquí me voy a entrar en problemas, la decisión no depende de Dios. La decisión depende del individuo. Porque Él abrió el panorama para que hubiese salvación, descanso para todos, dice la Biblia. Pero también la Biblia nos enseñó en lo que leímos que muchos no creyeron. Y el cerrarnos a creer en cosas que no podemos, algunos explicar o algunos fundamentar, solo porque no lo ves no quiere decir que no sea realidad. Y cuando te cierras, entonces estás alejando esa posibilidad. Y la gente recibió el mensaje de la salvación, pero no creyó que era verdad. La gente recibió el mensaje de la salvación y dice que algunos desobedecieron la instrucción y se privaron de la bendición, dice la palabra. Entonces yo no puedo creer en un Dios tan malo que haya predestinado a cierta cantidad de personas para llevarlos al descanso. Yo no creo eso. Yo creo que Dios abrió la posibilidad para todos y puso una regla: crean. Y puso otra regla que es la misma que creer: obedezcan. La fe, o el expresar fe o expresar que creemos en algo, tiene que ver con obediencia. Siempre el credo
o la fe va ligada a un hecho, decía Santiago, que es la obediencia. Entonces, si yo creo que Jesús murió por mí y Él dejó escrito cómo debemos los salvos vivir esta vida, y yo no hago caso a cómo Él quiere instruir mi vida, entonces yo no estoy creyendo. Y los que creen pero no manifiestan la obediencia en lo que creen, en otras palabras, Pablo dice, no están creyendo en nada. Hablan de bocas para afuera, pero su corazón y sus hechos no sustentan lo que usted habla. Así que lo que vemos aquí es que hay un lugar, hay una posibilidad que se abrió para todos, pero que no todos la experimentaron ni la aprovecharon, porque no creyeron, número uno, y consecuente a esto, número dos, que dice la Biblia, no obedecieron, dice la Escritura. Entonces, frente a estos caminos, o dos caminos, un camino que le he presentado primero, quiero que vea cómo lo expresa ahora el Antiguo Testamento. Ya empecé por el Nuevo Testamento, ahorita vamos al Antiguo Testamento. Mire cómo lo expresa Deuteronomio capítulo 30, versículo número 11 en adelante. Y vamos a leer un poquitico más y entender de qué se tratan estos caminos y cuál es la decisión que está en mis manos. Ojo, Deuteronomio capítulo 30, versículo número 11, Nueva Traducción Viviente. Dice así: este mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil para ti, ni está fuera de tu alcance. Esto me gustó muchísimo. El hecho de creer y de obedecer las instrucciones de Dios, los mandatos de Dios, deja por sentado, no es difícil. En otras palabras, vivir la vida cristiana de acuerdo a cómo a Dios le agrada, no es difícil si obedeces. Versículo número 12, no está guardado en los cielos la instrucción, tan distante para que tengas que preguntar quién subirá al cielo o lo bajará para que podamos oírlo y obedecer. Tampoco está guardado más allá del mar, tan lejos para que tengas que preguntar quién cruzará el mar y lo traerá para que podamos oírlo y obedecerlo. Versículo 14, por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano, están tus labios y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Es fácil, se puede. Ahora, escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte. Escucha esto, entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad, dice la Biblia. A ver, yo retomo. Esto es una enseñanza que yo espero que lo bendiga mucho. La salvación, según Hebreos 4, el descanso es un tema que es para todos, pero no todos lo pudieron tomar porque no creyeron y porque no obedecieron. Deuteronomio está ligando esto y está diciendo el mandato, la ley, la obediencia, hacer lo correcto delante de Dios. Primero dice el escritor, no es difícil, entiéndalo, no es difícil. Y no solo no es difícil, sino que ahí está la ley, ahí está lo que tienes que obedecer, ahí está la salvación. Pero después deja entredicho que le muestra dos caminos, dos formas de vivir la vida, dos formas de pasar por esta tierra. Y le dice el versículo 15, escucha, en este día te doy a elegir. Hay una elección que no la tomó Dios. Dios no decidió su salvación. Eso es un tema que usted tiene que decidirlo. Y le voy a tirar otra mejor. Dios no decidió, escuche esto que a mí me gusta, su prosperidad, como tampoco decidió su calamidad. ¿Alguien me está escuchando? Así que dice la Biblia, yo te di a elegir
Yo te puse los caminos, las opciones. Está la vida y está la muerte. Está tu prosperidad y está la calamidad, dice la Biblia. Es una opción tuya. Si sigues los mandatos de Dios, honras a Dios, obedeces a Dios, crees a Dios, por consecuente estás escogiendo el camino correcto, la vida, la bendición. Y me gusta esta frase, la prosperidad. Porque ¿cuántos creen que el que obedece es próspero? Eso dice aquí, versículo 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumpla sus mandatos, decretos y enseñanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, entonces te advierto desde ya que sin duda serás destruido. ¡Wow! Esto no puede ser más claro. Y dice, no tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Versículo 19. Hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos en la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Versículo 20. Puedes elegir esa opción. ¿Cómo se elige esa opción? Al amar, al obedecer, y esto me gusta más, al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave de la vida. Si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, dice la Biblia. Esto es impresionante, porque aunque Dios planea y aunque Dios determina, lo dejó todo en tus manos. Lo dejó todo en tus manos. Y la advertencia está: yo no elijo tu vida, yo no elijo tu muerte, yo no elijo tu prosperidad, yo no elijo tu calamidad, yo no elijo tu desgracia, yo tampoco elijo tus bendiciones. Todo lo que necesita el que ama, el que recibe, el que cree en Dios, ya se fue otorgado por Dios. Pero es mi decisión ahora elegir lo que ya el Señor quiso entregarme. Dice que es mi decisión y que puso dos caminos y que puso al cielo y a la tierra contra mí como testigos para ver yo qué voy a escoger. Y da una recomendación: si escoges la vida, versículo número 20, y si eliges esta opción, dice la Escritura, dice, lo puedes hacer amando, lo puedes hacer obedeciendo. Y esta palabra me llegó mucho al corazón. Y comprometerte firmemente con Dios. Se necesita un compromiso firme con Dios. Y aquí nos tira todo. Aquí podemos ya terminar el mensaje. Esa es la clave para tu vida, para que te vaya bien, para que prosperes, para que no vivas en calamidad. Esa es la clave para que vivas una larga vida. Esa es la clave para que te vaya bien, dice el Señor. Ahora, imagen número 1. Aquí la pone para arriba porque parece que Dios soltó todo y lo dejó a nuestro libre albedrío. Y nos podemos encontrar como esta imagen, cogiéndonos la cabeza sin saber para ir para la izquierda o para la derecha. ¿Cierto? Imagen número 2.
pareciera que se nos presenta dos opciones y que es mi decisión. Es mi decisión. ¿Sabe? Este fin de semana estuve predicando en Popayán y hablé, yo creo que en mi vida he predicado 2 o 3 veces del nuevo nacimiento. Y me pidieron que predicara del nuevo nacimiento, es un tema que yo por lo general no predico. Y yo le decía al Señor, yo quiero predicar de eso, pero no predicar de lo mismo que siempre se ha dicho, el nuevo nacimiento. Y quería explicarle a la gente donde estuve predicando en Popayán cómo puedo de una manera práctica evidenciar qué es el nuevo nacimiento. Y la manera más práctica de evidenciar cuando alguien nació de nuevo realmente es cuando empezó a escoger bien y a tomar decisiones. Ese es el mayor testimonio. Sabemos que alguien nació de nuevo porque eso no se puede explicar, dice la Biblia, que es como el viento, no se sabe de dónde viene, pero se escucha, pero no se sabe. Asimismo no se puede explicar cómo surge el nuevo nacimiento. Pero sí podemos evidenciar un nuevo nacimiento porque una persona que nace de nuevo, lo primero que hace es tomar decisiones. Y piense cuando usted nació de nuevo y cuando realmente se arrepintió, ¿qué es lo primero que hizo? Tomar buenas decisiones. Porque eso es lo que hace alguien que nace del Espíritu. Toma decisiones, escoge. Yo recuerdo mi vida y lo primero que yo hice es tomar decisiones. Yo venía de un encuentro, vine muy tocado por Dios y el fruto de haberme encontrado con Dios fue que empecé a tomar decisiones. Empecé a dejar mis amistades, empecé a dejar todo lo malo, empecé a cambiar mi vida. Tomé decisiones, escogí qué quería hacer. Ahora, cuando alguien recibe al Señor, yo no puedo juzgar si nació o no nació de nuevo, pero yo sí veo una evidencia. Cuando alguien viene aquí, ora, se arrodilla, llora y hace todo lo que hacemos todos, pero sale allá afuera y no toma decisiones, no escoge bien, puedo decir que quizás no nació de nuevo, porque cuando naces de nuevo, toda la vida usted escoge, pero cuando el Espíritu Santo entra, usted empieza a escoger bien, que es diferente. Así que medite en esto. ¿Realmente estás tomando decisiones que demuestren que naciste de nuevo? Porque si usted recibe al Señor y no toma decisiones, podemos dudar si realmente Jesús entró a tu vida. Ahora no nos compete eso, pero usted lo demuestra. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos de aquí cuando nacieron de nuevo lo primero que hicieron fue tomar decisiones? Ahí está la evidencia. Dejaste el pecado, ¿cuántos dicen amén? Dejaste esas amistades que no te convenían, ¿cuántos dicen amén? Dejaste la fornicación, dejaste los vicios, te alejaste de compañías, te alejaste de lo malo, tomaste decisiones. Y empezaste a escoger bien, empezaste a discipularte, empezaste a leer la Biblia, empezaste a orar, empezaste a conocer a Dios, empezaste a venir a una iglesia. Eso es producto de que alguien tomó una decisión real y nació de nuevo. Toma decisiones, porque la vida se basa en tomar decisiones. Y mis decisiones demuestran qué es lo que yo estoy escogiendo. Y aquí la Biblia dice, escoge. Tienes que tomar una decisión, porque la vida se trata de decisiones. Ahora, pareciera imagen número 3, que tus decisiones fueran forzadas. A veces tenemos el concepto errado de que mis decisiones son así como esta imagen. Que Dios te pone un revólver en la cabeza y te obliga a venir a la iglesia. Que Dios te pone un revólver en la cabeza y te obliga a tomar decisiones. Porque ese es como que la imagen desfigurada de la personalidad de Dios en nuestra vida. Como que esto es forzado y es obligado. Y no funciona así. A veces, imagen número 4, ¿cuánta gente tiene la idea de Dios errada de que Dios le está apuntando todo el tiempo? Que si usted hace algo malo, ¡pum!, Dios le dispara. Que si usted hoy peca, ¡pum!, Dios le dispara. Que si usted no viene a la iglesia, ¡pum!, Dios le dispara.
Hay gente que tiene esta errada manera de pensar de Dios. Y Dios no está todo el tiempo apuntándote a la cabeza, esperando cómo te equivocas. El tema es que ya antes de que usted escogiera y tomara decisiones, ya hubo dos caminos que se te pusieron en las manos. Y Dios no te está disparando. Usted está asumiendo las consecuencias de sus decisiones, que es diferente. Cuando alguien pone un arma en tu cabeza, está esperando a dispararte, esperando que tú hagas algo, que tú digas sí o digas no. Pero Dios no es así. Dios no está esperando a dispararte. Lo que haces es que asumes las decisiones del camino que escoges. Y dice la Biblia, aquí está el camino. Si tú escoges el camino errado, te va a ir mal. No es que yo te voy a disparar, te va a ir mal. Pero ese no es el Dios que a veces nos queremos hacer en la cabeza. Un Dios que está todo el tiempo reprimiéndonos, está todo el tiempo obligándonos a hacer las cosas. No funciona así. A ver, ¿cómo funciona Dios entonces, pastor, para entenderlo más fácil? Déjeme hablarle de la predestinación de la forma como yo la entiendo y la creo, porque hay muchas variaciones en el tema. Dice la Biblia que Dios te predestinó, que Dios te pensó, que Dios creó un plan para tu vida. ¿Usted lo cree o no lo cree? Venga, Jaime, ayúdeme por favor un momentito contigo. Ven. Acá arriba, un momentico, ayúdeme. Eso ahí. Ahí usted acá. Bueno, acá, eso. Eso ahí. Entonces, van a ser John Wilder. Y dice Dios, te soñé, John, te planeé. Como le he enseñado, yo planeé y tracé una vida para ti y empecé desde tu fin hasta el inicio. Yo quiero que tú seas pastor. Yo planeo que tú tengas tantos hijos. Yo planeo que te cases con la pastora Nati. Yo planeo que tengas una niña que se llame Isabela. Yo quiero que pastoreen en algún momento. Yo quiero que lleguen a... Este es mi plan para ustedes. Quiero usarlos, quiero procesar, yo qué sé. Y Dios traza todo un plan para mí. Y dice, el plan es Jaime. Y dice, desde Jaime hasta acá es el plan de Dios para tu vida. Este es el camino. Camine, Jaime. Así yo quiero que tú vivas tu vida. Esto es predestinación. Yo destiné lo mejor, porque dice la Biblia que Dios no tiene, ¿cómo dice? Que su voluntad es buena, es perfecta, es agradable. Entonces, ¿cómo puedes pensar, devuélvase otra vez, que dentro del plan de Dios es la muerte? Dios no planeó con tu muerte. Es la ruina. Es el divorcio. Es todo lo malo que te pasó. Si pensamos la predestinación de otra forma, es decir, que todo absolutamente lo que te pasa no tiene nada que ver con tus decisiones, sino con lo que Dios planeó para tu vida. Y este es el plan de Dios. Esto es lo que Dios predestinó. Pero también dice la Biblia que hay otro camino, ya lo vamos a ver en Mateo 7. Y ese otro camino tiene que ver con la predestinación y el plan del enemigo, porque dice que él también planea. Él también se proyecta sobre ti. Y este otro camino tiene muerte, tiene destrucción, tiene ruina, tiene divorcio, tiene enfermedad, tiene tantas cosas. Ahora hay dos caminos. Está Carlitos y está Jaime. Mi plan es Jaime, no Carlitos. Y vengo yo y Dios me pone en esta tierra y me dice, escoge. ¿Me está escuchando? Y cuando yo escojo el camino de Jaime, Dios dice, esa es mi predestinación, que escoja bien. Ese es mi plan para tu vida. Sí, el camino es roñoso y culebrero, pero al final es un camino de bien, de vida y no de muerte. Sí, el camino de Dios no es fácil, porque ahorita lo vamos a leer, no es fácil el camino de Dios. Pero al fin y al cabo es el plan de Dios para tu vida. Y con tu decisión, si escoges bien,
te metes dentro del plan de Dios en tu vida. Pero como es un tema tuyo, si usted entiende que tiene dos caminos, pero elige el camino de Carlitos, como usted tomando malas decisiones va a pensar que usted está dentro de la voluntad de Dios. ¿En serio? Para mí no es obvio pensar de que Dios escogió unos cuantos para que fueran salvos. Porque es que lo que me enseña la Biblia es que Dios es bueno y yo no puedo esperar nada malo de mi Dios. Y cuando vivo cosas injusticias es porque detrás de mi injusticia y de las cosas malas que estoy viviendo está la bondad de Dios. ¿En serio piensas que el plan de Dios es que los jóvenes mueran? ¿En serio piensas que el plan de Dios es de que tu familia se destruya? ¿En serio pensamos que el plan de Dios es que nos tengan arruinados? ¿En serio que el plan de Dios es de que nuestro país vaya de mal en peor? ¿Ese es el plan de Dios? Pregunto, en su esencia y en su originalidad. Pero dice la Biblia, escoge. Así de frente, Carlitos, acá de frente hacia allá. Carlos o Jaime, escoge. Ahora mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice, solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. La carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Versículo 14, sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil, y son solo unos pocos los que alguna vez lo entran. La decisión siempre ha sido mía, meterme dentro del plan de Dios con mis buenas decisiones. Yo escojo, pero está de antemano que el camino de Dios no es fácil, dice la Biblia, es difícil. Este es un camino demasiado angosto y es un camino difícil, pero al final lo que produce el camino es vida. Este camino es amplio y es fácil, aquí hago todo lo que me da la gana, pero al final, dentro de esta predestinación, pensamiento, plan, detrás hay muerte, hay sufrimiento. Así que es un tema de pensar de que no todo está en las manos de Dios en este sentido. Aquí está el plan de Dios. Ya Dios no puede hacer más. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Te entregó la herencia, te entregó a su hijo, te entregó la bendición, te entregó la libertad. Está un plan, está un diseño. Ya todo Dios lo hizo. ¿Qué voy a hacer yo frente a estos caminos? ¿Qué tengo que hacer yo? Dios soltó la pelota y la puso en tus manos para que decidas. Ahora, entendemos que el camino no es fácil, dice la Biblia, pero también entendemos que Deuteronomio dijo que aunque el camino es difícil, la obediencia es fácil. He dicho que el camino es difícil, pero cuando caminas en un camino difícil, la obediencia es fácil. Agradar a Dios es fácil. Está a las manos, dice la Biblia. Esto no es tan difícil como la gente cree. Esto no es tan aterrador como la gente cree. Es matemática espiritual. Yo camino en un camino que es difícil, pero cuando camino en el camino difícil, cuando yo obedezco, la obediencia es fácil. En otras palabras, yo le he dicho al liderazgo, vea, obedecer es tan sencillo como esto. No es manipulación, es inteligencia. Funciona así. Si yo obedezco las órdenes de Jaime, es la responsabilidad de Jaime. ¿Me entienden? Si Jaime me dice que no y yo hago lo que él me dijo y por alguna casualidad es una mala decisión, yo estoy direccionando la responsabilidad. Yo simplemente hago caso. El culpable es Jaime, que me ordenó que no.
Pero ¿qué pasa? A nosotros nos encanta asumir la responsabilidad cuando no obedecemos, porque la Biblia te está diciendo que no y usted de cabezón está diciendo que sí. Es tu responsabilidad. Si obedeces, la responsabilidad de Dios. Si la Biblia dice que obedezcamos, si la Biblia dice que obedecer trae vida, si la Biblia dice que obedecer trae bendición y tú obedeces, debes de caminar en esa palabra. Y si en el medio del camino no está pasando lo que Dios dice, tú dices: yo estoy obedeciendo porque la Biblia dice, así que la responsabilidad de Dios, no mía. Pero ¿cómo es posible que Dios tenga un camino para ti, que haya otro camino de mal, y usted escoge el camino de mal y le echa la culpa a Dios por lo que está viviendo, si fue tu decisión? Cuando eres obediente, caminas en un camino difícil. Pero aquí tienes que caminarla fácil, en obediencia. ¿Es que acaso los hijos de Dios no nos enfermamos? ¿Es que acaso los hijos de Dios no pasamos problemas? Obvio que el camino no es fácil, es difícil. Pero cuando le metes obediencia, la obediencia es fácil. La obediencia no necesita razón. La obediencia no necesita entenderlo todo. La Biblia está llena de ejemplos donde se les mandó a hacer algo y nunca entendieron lo que iban a hacer. ¿Cómo puede explicarme que Dios manda a sus discípulos a seguir a un hombre con un cántaro? Para resumirle el cuento, es como que Dios te mandara a seguir a un travesti o un homosexual. Ahorita es más común, pero en ese tiempo que era más tensa la cultura, seguir a un hombre extraño. ¿Quién se le ocurre obedecer diciendo: vea, Dios mandó a decir que preparen el banquete? ¿Quién se le ocurre decirle a un hombre: vea, entrégueme sus caballos, que Dios los necesita, que Él los mandó a pedir? Y cada vez que alguien obedecía sin meterle razón, sin meterle tanta lógica y tanta justicia, al final al cabo la responsabilidad era de Dios. Y cuando Dios manda, Él te respalda. ¿Cuántos dicen amén a eso? Deuteronomio 29:29. El fin del discurso es el siguiente: el Señor nuestro Dios tiene secretos. Diga conmigo: secretos que nadie ¿qué? Conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Que la gente anda metida en un poco de cosas raras. Tranquilo, que lo que a usted no se le revela, a usted no se le va a pedir cuenta de lo que no se le revela. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Cada vez que usted se le revela algo, usted tiene algo más por qué dar cuentas. ¿Me está escuchando? Y lo que pretendo con esta enseñanza, porque esto es una enseñanza, es que asumas tu responsabilidad de una vez por todas. Que entiendas que todo está en tus manos y es tu decisión. Escuche, cada vez que se le revela una enseñanza, una prédica como esta, una enseñanza como esta o como la que usted ha recibido acá, usted tiene responsabilidad sobre lo que se le revela. Si usted no sabe nada de esto, vaya y venga. Pero si usted está aprendiendo, es tu responsabilidad. Tenemos que aprender a decidir bien. ¿Cuántos dicen amén? Gracias. Póngase de pie, por favor. Y déjeme terminar con esta frase espectacular. Imagen número 5. Yo le he dicho que la iglesia está dividida en 3 sectores, ¿cierto? Para un simpatizante, el mensaje siempre será una opción. Pero para un hijo,
es una instrucción. ¿Alguien lo está entendiendo? Si usted no ha nacido de nuevo, si usted no se ha hecho hijo, si usted no ha entendido que esto se trata no de una iglesia, no de un pastor, sino que esto se trata de tu vida, usted no recibe la palabra como una opción. Vamos a ver, de pronto eso es para mí. Y es que yo no creo. Pero cuando el corazón está anclado como hijo, yo entiendo que todo lo que se me revela no es una opción, es una instrucción. Vamos a recibir la instrucción. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a creer, vamos a obedecer y vamos a elegir bien, por más difícil que sea el camino. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levánteme sus manos y diga: yo soy hijo. El mensaje no es una opción, es una instrucción para mi vida. Diga: Dios planeó lo mejor para mí. Diga: Dios planeó una vida en abundancia, una vida larga, una vida sana, una vida próspera. Diga: Dios predestinó y me dijo que sus planes acerca de mi vida eran planes de bien y no de mal. Que los planes de Dios se van a cumplir en mi vida, no porque yo lo diga, sino porque yo lo creo y porque yo lo obedezco. Diga: yo tengo el poder de escoger entre la vida y la muerte, y hoy tomo la decisión y me hago responsable de mi vida y de la de mi familia. Diga: no voy a jugar a ser un cristiano. Mis decisiones serán responsables y serán de vida. Si Dios me pone a escoger, si Dios me revela su palabra, voy a escoger el camino difícil, pero la obediencia fácil. Y el responsable de mi vida, una vez que yo decida, ahora sí es Dios. Porque mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, mi Dios es más grande que el temor y más fuerte que el dolor. Diga: me abandono en los brazos de Dios. Hoy